Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Habla Miguel García. Voy a trabajar con ustedes en este ciclo con los temas de los sistemas numéricos y cómo son sus utilidades. Como pueden ver, esta diapositiva es algo reflejada en los números, en las formas, de lo que deriva todo este tipo de sistemas. En el ámbito de lo que iremos tocando los temas, hay unos puntos importantes que me gustaría aclarar. En el caso del temario. Vamos a hablar en esta actividad, vamos a hablar sobre la importancia y los qué tipo de errores tienen, ¿verdad? ¿Por qué es importante o por qué es de utilidad el error? Los problemas matemáticos y sus posibles soluciones o sus soluciones implementadas en diversas formas, la importancia que tienen los métodos numéricos. De igual forma, vamos a ver qué tipos de errores existen, cómo son sus aplicaciones de los métodos numéricos y la solución de ecuaciones algebraicas. Estas ya las debieron haber visto con anterioridad, solamente lo vamos a tomar como punto de apoyo. La teoría de un método iterativo o la raíz de una ecuación son diferentes tipos de procesos o métodos utilizados. Vamos a ver también lo que son un método de intervalo, método de punto fijo, entre otros. Más sin embargo, voy a detallar un poco junto con ustedes lo que es la interacción de los métodos numéricos en nuestro día a día o en nuestro trabajo. Para ello voy a ocupar de su participación para poder ingresar al tema y que ustedes junto conmigo vayan comentando cuáles son las características o qué simplificación le dan a este tema con su trabajo. Vamos a dejarlo en que van a dar un ejemplo de lo que aquí vemos en lectura, cómo lo aplicarían o lo aplican en su trabajo. Ok, ¿estás listo, compañero? Estamos listos, profe. Ok, va que va. Es todo tuyo. Ok. Los números y su importancia en los métodos numéricos, nos ayudan a una resolución de problemas complejos o difíciles de abordar, que no tienen una solución así analítica o son demasiado complejos para resolver a mano, especialmente con la ayuda de computadoras. Entonces, eh, para eso están las computadoras, para facilitarnos la vida, para hacer más ameno nuestro trabajo, para hacerlo más sencillo. Entonces tenemos que aprovechar la tecnología que tenemos actualmente. Y algunas aplicaciones son fundamentales, por ejemplo, en la ingeniería estructural, en la aerodinámica, en la ciencia biológica, en la medicina, en las finanzas y muchas otras cosas. Por ejemplo, en mi trabajo se utiliza lo que es máquinas de rayos X. Correcto. Esas máquinas de rayos X, digamos que están programadas. Ahí entraría lo que es el sistema binario, para, lo que es para computadoras. Y volviendo a lo que son métodos numéricos, consisten en técnicas matemáticas desarrolladas para encontrar soluciones aproximadas a problemas. Entonces, es decir, para cuando no hay una solución exacta. Entonces, para esto vamos a recurrir a los métodos numéricos. Como bien lo mencionó, profe, se aplica para resolver ecuaciones algebraicas, ecuaciones, realizar interpretaciones, calcular integrales, derivadas y resolver ecuaciones diferentes. Estos métodos en general emplean algoritmos computacionales que facilitan cálculos completos. Ok, como bien mencionaba yo y ponía el ejemplo, regreso otra vez a poner de ejemplo lo que realizamos en nuestro trabajo. Nosotros como inspectores de equipaje documentado, las máquinas que utilizamos utilizan algoritmos similares a una masa densa que simule o finja ser un explosivo. Entonces, si nosotros vemos un equipaje con dichas características, procedemos a una Ok. del, No, una revisión del equipaje.
Sí, para complementar aquí, y esa parte es muy buena. En este tipo de sistemas, aquí nosotros implementamos los que comentabas anteriormente, sistema decimal, sistema binario, el octal y el hexadecimal. En ejemplo, vemos el que tú comentas que es el decimal, es en la vida diaria, lo que tú organizas. Trabajas con máquinas que tienen el sistema binario, que viene siendo como de un computador, que te indica cómo, qué estás observando, que tanto lo que tú observas como lo que la máquina analiza sea congruente. El octal viene siendo lo electrónico, la comunicación que tiene este dispositivo. Y el hexadecimal es el computacional, es decir, lo que convierte para que tú lo puedas apreciar. Tú comentabas que muchas veces para que estos equipajes o procesos de personas pasen en el escáner, la máquina te va a indicar si pasa o no pasa, si tiene alguna anomalía o algo a detectar. Es donde tú trabajas en adjunto con la máquina. Entonces, aquí es donde te dije, el sistema decimal se puede pasar a binario o viceversa, binario a decimal. En diferentes casos, los sistemas numéricos tienen muchas aplicaciones, tanto directas en lo que es la industria, pero también en lo que es la electrónica, la automatización, el control, telecomunicaciones y sobre todo computación como lo tenemos ahora. Entonces, en tu trabajo, tú tienes un lenguaje interactivo con las máquinas. Tú, por ejemplo, te marca un ejemplo, una alarma, una alerta, una notificación de que estás trabajando con ellas. Es decir, pasa, no pasa, tiene un indicador también, muchas veces un foco o algo que te haga a ti el llamativo. ¿Puedes hablarnos un poco más sobre el proceso de tu trabajo en el proceso de escáner? Ok, sí, profe. Mire, existen tres niveles. El nivel número uno es desde que personal de línea aérea coloca la maleta en el sistema de bandas hasta llegar a la máquina de rayos X. La máquina de rayos X analiza por sí sola el equipaje o la maleta con base al algoritmo que ya tiene precargado en su software. Entonces, de eso, como bien mencionaba usted, hay luces indicadoras también. La máquina de rayos X cuenta con tres luces indicadoras. Una de que está conectada a la energía correcta o está, perdón, energía eléctrica o está energizada. Otra de que está escaneando el equipaje. Y la otra cuando presenta algún error, como bien lo dice usted. Para esto, la máquina maneja los códigos de errores. Entonces, cuando hay un error, la máquina manda a un monitor donde está un operador. Te manda, por ejemplo, atascamiento de equipaje o te manda, por ejemplo, el error equipaje no escaneado, te va mandando por números los códigos. Entonces, ya en base a eso, el operador pues ya sabe a qué error se refiere o que una puerta está abierta y todo eso. También tiene balizas cuando el equipaje sale de la máquina de rayos X, se enciende como una torreta o una baliza, se enciende que dice que el equipaje está libre de cualquier objeto sospechoso, en este caso de cualquier explosivo. Eh, y como bien mencionaba usted, eh, pues todos los días convivimos con todo esto de los métodos numéricos, de los binarios, los hexadecimales, los octales, decimales. Por ejemplo, porque las máquinas tienen que estar climatizadas. Ya no es tanto por el operador que tiene que estar climatizado, sino por los equipos de rayos X. Entonces, ellos tienen que estar a cierta temperatura, no puede pasar de los 25 grados. Entonces, aire acondicionado día y noche. ¿Por qué? Porque si el equipo está trabajando, digamos, 24/7 y si se sobrecalienta, pues nos quedamos sin equipo. Retomando el tema de la inspección del equipaje, hay otra inspección cuando la máquina no es, digamos, capaz de examinar por sí solo el equipaje. Ok, no soy capaz de examinarlo, dice la máquina, mando la imagen a un monitor donde se encuentra un operador. Este operador tiene aproximadamente 23 segundos para decidir
si la maleta se manda a un tercer nivel para ser inspeccionada con equipo ETD o equipo detector de trazas explosivos, que es lo que significa ETD. Si el operador dice que el equipaje está limpio, que no tiene ninguna amenaza, el equipaje continúa para ser cargado en la aeronave. Si el operador considera que es una posible amenaza que coincide con algunos algoritmos que manda la máquina como un posible explosivo, entonces el operador manda a una tercera inspección el equipaje y el equipo ETD o detector de trazas explosivos también lo manejamos o ahí manejamos lo que son los métodos numéricos también. ¿Por qué? Por ejemplo, manejamos lo que es la presión. Entonces, si nosotros mandamos un equipo, por ejemplo, a mantenimiento a la Ciudad de México, eh, el equipo tiene que estar en reposo. Cuando el equipo nos lo regresan, el equipo lo conectamos a la corriente. Tiene que estar en reposo y tiene que estar a- digamos, le afecta la presión que hay en la Ciudad de México a la presión que hay aquí en Villahermosa, Tabasco. Los niveles también, la altura que tenemos, lo que es al nivel del mar, también afecta a los equipos. La temperatura, como bien le mencionaba hace un momento, tienen que estar, eh, al menos la máquina de rayos X tiene que tener clima y el equipo detector de explosivos tiene que estar conectado 24/7. ¿Por qué? Porque este equipo trabaja con temperaturas. ¿Qué es lo que hace este equipo? Que cuando se hace una inspección de un equipaje con una trampa que le llamamos una trampa simple, al hacer el muestreo, esta trampa simple se le pasa alrededor del equipaje, lo introducimos a la boquilla del equipo ETD. ¿Qué es lo que hace esto? Que absorbe todas las posibles rastros o todas las posibles sustancias de rastros explosivos que contenía la maleta. Entonces ya hemos tenido casos por ahí, pero pues como bien dice usted, todo esto usamos lo que es los métodos binarios, el hexagonal. ¿Por qué? Porque ya tiene cargado en el software del equipo qué tipos de explosivos son los que va a detectar. Entonces, si hemos tenido casos, por ejemplo, ya ve que aquí en Tabasco se da mucho la industria petrolera. Entonces, nos ha pasado caso que el equipo se ha alarmado por TNT, el trinitrotolueno. Entonces, ¿por qué? Al principio, cuando nos pasó la primera vez, sí, ahora sí que los compañeros se alarmaron, se asustaron porque un explosivo, un equipaje. Pero pues hay razón para tener rastros explosivos. Entonces lo usan las empresas que se dedican a la perforación de pozos, utilizan el TNT para sofocar los pozos que están ardiendo. Igual tenemos por cuestiones médicas. Las cuestiones médicas, eh, por ejemplo, para personas que padecen del corazón, utilizan la nitroglicerina. Entonces, este equipo detecta todas esas sustancias. Cuando una persona se toma su pastilla antes de abordar un vuelo, cierra el equipaje, pero ya dejó los rastros en el cierre. Entonces, cuando uno va a hacer la inspección, el equipaje está contaminado y ya te alerta con rastros explosivos. Rastros explosivos porque hasta ahí no sabemos si son realmente un explosivo hasta que se hace la inspección. O, por ejemplo, aquí en Villahermosa tenemos lo que es el Club de Golf Altozano. Entonces, ahí, ahí usan lo que es este, los nitratos. Claro. Utilizan los nitratos para darle mantenimiento al pasto, que el pasto siempre esté verde. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces, como hay eventos de golf, como usan los palos de golf, se contamina el equipaje. Cuando hay competencias de bicicletas, también aquí carreras de bicicleta en Altozano, también se contamina la bicicleta y nosotros en el momento que hacemos la revisión, nos alerta el equipaje o en este caso lo que es el contenedor de palos de golf o el estuche de la bicicleta. Y por eso es que digo, como bien lo mencionó usted, lo vuelvo a recalcar, todos los días trabajamos con esto porque pues ya la máquina lo trae precargado.
Ok, Y al igual que, por ejemplo, ya ahorita digamos que todo tiene que ver con métodos numéricos, de sistema binario. Por ejemplo, en los relojes inteligentes ya te toman la presión, te toman la temperatura, cuántos pasos caminaste, todo eso. ok. Esa parte es buena porque prácticamente es tu trabajo, es tu sistema, pero si nos vamos a dimensionar un poco más, me gusta mucho ir haciendo la apertura, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tú hablaste de algo específico, de tu trabajo exactamente, de lo que es el Garrett. Voy a abrirme un poco más en lo que son en el aeropuerto, ¿no? No lo notamos, o los clientes, voy a hablar como cliente, no notamos el trabajo o el nivel técnico que tienen ustedes dentro del aeropuerto, pero tanto en los equipos, tanto en la seguridad, en la comunicación, en la automatización que tienen en sus sistemas, tanto desde que despega un avión, un vuelo, cómo irlo monitoreando, todos son procesos y funciona gracias, y de verdad que funciona gracias al sistema numérico binario, decimal, hexadecimal, octal, ¿va? Casi no hay que olvidar esta parte. Binario, decimal, hexadecimal y octal. Decimal es el que todos conocemos, el que tú y yo podemos ver en cualquier máquina. El binario, como tú mencionaste, los sensores, las señales y sobre todo tú, la seguridad, tanto para decir pasa o no pasa. Muchas veces están los sensores para detectar una maleta dentro del garret, del túnel, del cuadrito donde pasa el análisis. Entonces, cuando pasa la maleta, pues obviamente tiene que detectar que hay una maleta. ¿Cómo detectaríamos una avería que no detecte las maletas? Dices, oye, ya pasó una y no la detectó, pasó otra y no la detectó, o sea, ya hay algo. Entonces, ya detectamos ese error, ¿no? Las bandas transportadoras, cuando se obstruyen las bandas transportadoras, que es algo común en tu aeropuerto, pues es, oye, ya se me trabó, ¿me pueden apoyar? Por favor, ya viene servicio técnico o no sé, algún operador y llega y te la analiza te da mantenimiento y dice, ya quedó de las bandas transportadoras. Se obstruyó con no sé, un botón, una moneda, lo que sea, y ya no trabajó. ¿Por qué? Porque estas partes automatizadas están tan alertas que al cualquier mínimo desperfecto se paran. Su método de llamar la atención es parar. Es ahí donde ese error nos beneficia a nosotros para seguir operando. El escáner del equipaje, que tienen igual sensores que van a detectar eso, ¿no? Las maletas. Los ascensores y las escaleras, imagínate que debe de pasarles a ustedes como seguridad que de la nada se les va una escalera, ¿no? Se les va el break que le dicen, ¿no? Que es las pastillas, se les bota la pastilla y, oye, ya no hay escaleras. Hay que ir a solucionarlo. Las pistas que tal vez no tienen luces encendidas y cómo va a aterrizar el avión o cómo va a despegar el avión, tiene que tenerlo sí o sí. Y es algo que pasa comúnmente. Comúnmente de que no que pase diario, pero es algo que puede pasar, es algo básico que pasa. Se le olvidó al chavo prender las luces, pues por esas luces que no prendió se retrasa el vuelo. El avión no va a despegar si no tiene todas sus partes sistemáticas listas. Eh, el acceso del personal, como dijiste tú, si se lo permites con su maleta o no, depende de lo que te indique la máquina o de lo que tú hayas analizado previamente. Muchas veces ustedes tienen esa característica de analizar personas que dicen, oye, este trae algo. Ya, mi corazonada me da que este, ya en base a la experiencia, ya tienes qué tipo de personas sí van a analizarse y qué personas no. Aquí toda esta parte, cuando hablamos del sistema de binario, ¿es un sí o es un no? ¿Es un verde? ¿Es un rojo? El hexadecimal, que es la comunicación de los programas de los equipos. Se van a comunicar entre ellos. Es decir, una alerta, la comunicación que va a tener, obviamente todo artefacto tiene comunicación Wi-Fi, Internet, Bluetooth o cualesquiera. Pero por lo general de Internet más, porque se manejan sobre una misma red. Las cámaras de seguridad, las chillers.
El chiller es el sistema de enfriamiento que tienen. Ustedes deben de tener unas máquinas grandotototas que se encargan de enfriar, porque obviamente no van a tener un mini split puesto para la tremendota sala. ¿Estamos de acuerdo? Van a tener un sistema de chiller, que es un sistema de enfriamiento. Sí, Van a ver, dime. sí, perdón, en lo que mencionaba los chillers, como bien lo menciona, es un sistema de enfriamiento, ahora sí que vale la redundancia, con agua fría. Entonces, esos están programados por la computadora a qué hora se van a encender, a qué hora se van a apagar, a qué temperatura deben estar en cierta zona y a qué temperatura en otra zona. Y como bien mencionaba usted anteriormente, el sistema de bandas también está programado. Cuando hay equipaje o colocan equipaje, la banda se empieza a trabajar. Cuando la banda detecta que no hay equipaje o que no colocaron nada, entra en un modo ahorro de energía que le llamamos, la banda se detiene hasta que vuelvan a colocar un equipaje y eh, el sensor detecte algo, la banda se vuelve a activar. Perfecto. Para ello deben de contar con una torre o una base de control. Sala de control, tal vez. Sí, así es. Hay una estación de trabajo en una computadora. Hay una computadora específico para cada cosa. Por ejemplo, para el sistema de bandas, el sistema se llama sistema SCADA. Entonces, ahí tú puedes encender una banda, un sistema de banda o un conjunto de banda que tú quieras encender. Y lo mismo para apagarlo. Pero pues todo, por ejemplo, cuando las bandas ya tienen rato que están funcionando y no hay nada de equipaje, no detectan equipaje, entran en modo ahorro de energía y se apagan por sí solas. Ok. Bueno, en el caso del sistema SCADA, del que tú me comunicas, es para supervisar, controlar, adquirir y sobre todo resguardar, ¿no? Viene siendo la Sí, supervisión, el control, adquisición y todos los datos que contribuyen. Pero este sistema es para ese perfecto monitoreo y control de procesos industriales. No solamente se ve en un aeropuerto, también en procesos industriales. Hablábamos del PCL igual. Entonces, esos son como que los que van yendo. Como dice, ¿para qué nos sirve entonces este programa SCADA en nuestra pantalla? Porque van a ver, como dije, como mencionaste, los motores que estén encendidos, apagados, las temperaturas que se requieren, las presiones que se estén manipulando, alarmas, estados de sensores, producción, consumo de energías, ahorro de energía, las fallas. También se puede controlar para abrir válvulas, cerrar válvulas. ¿Qué válvulas? Para abrir puertas, cerrar puertas, cambiar velocidades, ajustar set points. Y, profe, y el set point vienen siendo esos puntos adecuados en el cual tienen que estar automatizadas las cosas. Es decir, si algo no detecta un determinado peso o un determinado movimiento, es decir, se pone en reposo. Un determinado horario en donde sabemos que es una punta de calor, entonces esas chillers se mantienen en una alerta o una alarma para que tengan ese punto de consigna. Ese punto de consigna va a ser adecuado para decirle de 11 de la tarde a 4 de la tarde, que es el punto más calorífico, no importa la temperatura que sienta el ambiente, tú me la dejas en 18, 19 grados y la máquina va a parar, va a reposar en el momento que encuentre esa temperatura. Cuando encuentre una temperatura distante a ella, ¡fum! Vuelven a entrar los equipos. Entonces, es ahí para lo que sirve esa parte. Y pues regresando al tema, no solamente, como dices tú, no solamente vemos estos sistemas en solamente seguridad, también entra en lo que es en el en el embarcamiento, en lo que dijiste tú en las puertas, ¿no? Que se abren y se cierran para entrada de acceso al cliente, el PSL, el programa SCADA, la torre de control, va a servir para poder monitorear todo esto. Entonces, ¿qué ven ustedes? ¿Qué ven los pilotos y qué ven los pasajeros como sistema numérico en esta situación industrial? Van a ver la pantalla, van a ver la velocidad de viento, van a ver la altitud que van a tener los aviones. Eso lo ven los que van a manejar los pilotos, ¿no?
Van a ver también la altitud que llevan, la temperatura que llevan, el tiempo que tienen, el clima. Por eso al final del vuelo siempre te mencionan como que, bueno, nos encontramos a tantos pies de altura, tengan cuidado, las precauciones, van a tener temperatura tal o tenemos tormenta, mucho cuidado, tengan miedo, cosas así. Ustedes en el aeropuerto van a ver la temperatura que tienen dentro del aeropuerto, la temperatura ambiente que está fuera del aeropuerto, las bandas de equipaje, eh, obviamente el contador de pasajeros. Esos indicadores van a servir en el sistema también Octal, que como dijimos, el Octal yo lo tengo como un sistema antiguo, ¿va? ¿Para qué sirve esto? Para permisos, archivos, servidores, etcétera, para ver los PCL antiguos. ¿Cómo vamos a ver esos ejemplos? Mm, Cuando algún sensor detecta una obstrucción, como es algo tan común, es algo tan único, es algo tan viejo, pues es algo que va a pasar en este aspecto. En el 2 podría ser lo que dijiste tú, las bandas de equipaje que se paran y todo. La climatización sería otro ejemplo, ¿eh? Como el que dijiste que tienen esas chiles para enfriamiento. La señalización que sí o sí tiene que estar. Ahora, el resumen o a grandes rasgos, los sensores, las comunicaciones, lo que nosotros y tú vemos, las maletas y lo que ven los escáneres y los sistemas antiguos que quedan ahí congelados, van a ser ese tipo de negocio. Recuerda que esas máquinas pueden no fallar, pero estamos a ese fallo. Muchas veces va, como dijimos, una variación de voltaje, una tormenta eléctrica, puede ser que se hayan quedado sin comunicación, que es algo que suele pasar, que se les vaya en internet. Eso es una parte que sí hay que tomar en cuenta. Entonces, muchas veces un caso común, un caso real, es que de la nada se les vaya una chiller y la temperatura en el aeropuerto empiece a bajar, perdón, a subir. ¿Qué pasaría si los grados centígrados de 19 a 20 grados empiezan a elevarse a 30 grados? ¿Qué comúnmente crees tú, con tu experiencia, que pasaría? Pues empieza a sentirse calor, la gente se empieza a quejar, las líneas aéreas se empiezan a quejar, entonces tienes que buscar otro método para enfriar la sala. Entonces, de repente colocan ventiladores industriales, claro, no se da abasto, no se compara con el clima, hasta que vuelven otra vez, como dicen, llega el ingeniero de mantenimiento o el ingeniero de sistema, empieza a trabajar en la computadora y ya en la computadora dice, no, pues es falló, se cerró tal válvula o tal válvula no está inyectando la presión que debe inyectar. Y ya entonces mantenimiento tiene que subir hasta la azotea y darle solución al problema. Digo, tanto la mano del hombre como a través de los equipos tecnológicos que existen. Ok, ok, ok. Imagínate que haya más casos, ¿no? Una de las ellas serían las puertas automáticas que estén fallando, que lo de hablamos del clima, que por ejemplo hay un incendio, puede que de la nada una oficina prenda fuego, ¿no? O que en la pista no estén las señalizaciones completas, que los focos se estén prendiendo y apagando. Entonces, esa parte es una más o menos chingona, pues. No solamente emplearnos algo que tenemos centrado, sino abrirnos a la capacidad de tener otras ideas. Eh, con base a lo que tú trabajas, ¿cuál es un tema muy común y cuál es un tema poco común como un error? Eh, un tema muy común, como un error. Bueno, por ahí, nosotros nada más en el sistema de inspección de equipaje documentado, eh, contábamos con una sola máquina de rayos X, que es tomografía computarizada para la inspección de los equipajes. Viene una remodelación, eh, nos meten otra máquina de rayos X, pero nosotros teníamos otra vía alterna.
que si, por ejemplo, hay un equipo CT o de tecnología computarizada fuera de servicio, nosotros podemos inspeccionar los equipajes con otro equipo detector de explosivos. Entonces, cuando nos ponen las dos máquinas, mi pregunta fue, ¿y nuestra línea alterna? Mm, No, es que no va a haber línea alterna porque ya hay dos equipos. Sí, pero pues son los equipos y puede fallar. No, es que no, no van a fallar. Yo sé que tal vez no falle, pero siempre hay una pequeña probabilidad. Y pues sí, falló un equipo y como a la semana falla el otro equipo. Entonces, creo que por ahí hubo un error mm, por parte de mi superior al, al querer decir que si tenemos dos máquinas era imposible que fallaran las dos, pero pues ya vimos que no, que siempre es posible. Entonces, las máquinas fallan. Entonces, y en base a las máquinas, eh, o también gracias a las máquinas, estamos nosotros para solucionar esos errores y pues a las máquinas también, gracias porque también por ellas tenemos trabajo ya sea con máquina o sin máquina, o tratando de darle la atención a las máquinas. Correcto. Otro tipo de error muy frecuente ahí es, por ejemplo, la la luz eléctrica. Entonces, hemos sugerido por ahí de que de repente ciertos equipos tienen que estar conectados a una UPS por base, digo, ya en los años que llevamos ahí y en base también pues que uno es curioso y cuando vienen los ingenieros de servicio para el mantenimiento a ciertos equipos, le preguntamos, oiga, fíjese, ¿es necesario o no es necesario que esto esté conectado a una fuente de corriente regular o una UPS? No, yo te recomiendo que esté conectado a una UPS. Entonces, ¿qué, qué dicen ellos? ¿Qué dicen los directivos en el aeropuerto? No, es que está conectado directamente a la subestación y no tiene que haber ningún problema. Ok, y pues ya pasó que se fueron dos equipos por no tenerlos conectados a la UPS y por tenerlo conectado directamente a la corriente regular. Entonces, de repente ahí, por ejemplo, se va la luz, la planta tarda unos 5 segundos aproximadamente en entrar. Ok, comprendo. Ahora vamos a ver un poco más sobre los errores de los que platicábamos en el temario. Van a ver los lógicos que van a haber errores de conversión, por ejemplo, que hagan este tipo de redondeos, ¿no? El error de digitalización o digitación, que va a ser el tecleo, ¿no? Que por ejemplo no lleguemos a la correcta comunicación de un PLC al programa SCADA. Otro de ellos sería verificar los factores. ¿Qué factores serían concebidos o cuáles serían? El teclado numérico, el cambio accidental en la orden de dígitos, confundir las letras, ¿no? Otra sería por truncamiento. ¿Cómo se le llamaría truncamiento? Pues que obviamente hay una memoria limitada que tenga muy baja, perdón, resolución baja, y que los sensores no estén mandando decimales y que se tengan que redondear, ¿no? Entonces, este tipo también de error se llama por redondeo. Cuando muchas veces decimos 0.1 y puede ser 0. No sé, un billón o 100 milésimas, 1000 milésimas, esas partes van haciendo que ese redondeo, un ejemplo como las calificaciones de 5.6, sube a 6. Entonces es grande la dimensión de redondeo. Aunque no lo vemos, es muy grande. ¿Por qué? Porque acá es muy indiferente eso. Puede verse también en la interpretación de códigos. Por ejemplo, cuando estos te marcan una alarma y tú nada más le das reset sin comprender la magnitud de su sistema. Puede ser que quede ya anulada y se haya desbloqueado para que no detecte ni una más. Otro tipo de ejemplo que se ven en los aeropuertos, basándome en tu conocimiento, las conversiones que se dan y el lenguaje que se interpreta en el lenguaje binario. Siempre cualquier operador o cualquier colaborador piensa que una banda transportadora, no sé, que está a un 30% de su capacidad, a veces está en 50, 60% de su capacidad.
Doy a entender de que siento que si estas bandas tienen un peso limitado, el cual detecten de más y se paran, que yo supongo que voy a decir unos 200 kilos, metes a 200 kilos en las bandas y ¡pum! Se bloquea, no avanza. ¿Por qué? Porque va a ser mucho esfuerzo y puede afectar esos rodamientos o esas bandas. Entonces, ahí es un concepto básico. Podemos maximizarlo y contemplarlo para otro tipo de casos. Pero, por ejemplo, dije, si tú, por ejemplo, en el SCADA te pide ingresar, no sé, un parámetro del motor, no sé, amperes, no sé, 3 amperes, o tú quieres poner 3A y se te ocurre la A, de la A y al lado tiene creo que la letra S. Le pones eso, lo detecta como error y lo que hace es no hace nada. O lo hace peor. Por truncamiento, pues ya lo dijiste tú, que es lo de la temperatura. Y esto se ve en esa digitación. Imagínate que la temperatura en grados centígrados la marca en 48,6. Pero justamente tú hoy tienes la sensación, no sé, se dio la sensación de que está en 48,67. Punto 6 es punto 60. Punto 67 es ¡pum! Paro en automático. Vamos a hablar de cualquier cosa que esté a esa temperatura. Puede ser menos, puede ser más. Entonces, ese error por redondeo nos va a afectar porque puede paralizar la producción o paralizar las máquinas que eso generaría para producción. Entonces, esa parte de los signos que vemos en la álgebra también se interpreta hacia aquí. ¿Cómo podemos corregir estos errores? Diseñando un buen sistema. Si tú, por ejemplo, empíricamente dijiste, bueno, tenemos esta máquina, tenemos esta otra máquina, pero tenemos que tener un caso alterno en dado caso de emergencia, en el último de los casos, vamos a decirlo así. Llega y no se te hizo caso, pues, y pasó. Y la verdad que a la persona encargada, gerente, supervisora, no sé cómo se le llama, la persona encargada, se le tuvo que haber hecho un llamado de atención. ¿Por qué? Porque esos casos tienen que estar, ellos están sujetos para ese tipo de decisiones. Si pasó eso a una brevedad cercana de que las dos quedaran fuera, ¿quién no cuenta que ahí haya pasado como dices tú, una bomba explosiva o un aerosol que se haya ido por ahí? Nunca hay que maximizar o extremar de que vaya a ir una persona con una bomba, sino que vaya con algo que no esté en los parámetros detectados de un aeropuerto. Lo común es un bote de, no sé, de un perfume de 1 litro. Es algo que no hay, pero imagínate un bote grande. O un aerosol grande. No son permitidos. ¿Qué ocasionaría que yo ahorita lleve mi desodorante de aerosol? Esas máquinas fallaron y me dijeron, pásale, pásale, pásale. Y me subo con mi Rexona, creo que se llama la marca. ¿Qué pasaría en tu experiencia? Eh, bueno, en mi experiencia, ya un aerosol, digamos, grande, entonces con el cambio de temperatura y de presión hacia arriba en la aeronave, entonces podría explotar y pues causar daño a los demás equipajes. A esto súmele si va algún artículo incendiario por ahí, rápidamente va a agarrar fuego. Aunque el compartimento de carga de las aeronaves tenga su sistema contra incendio, pues ha pasado casos donde pues no se da abasto. Entonces ya pasó con una línea aérea, creo que fue en Filipinas. Entonces comenzó a incendiar la parte donde va el compartimento de carga, donde van las maletas, y pues el sistema que tenía contra incendios no fue suficiente y el avión cayó en picada. Entonces, a eso digo que se van a perder muchas vidas, ya nadie va a querer viajar con esa línea aérea, ya nadie va a querer viajar por este aeropuerto, entonces va a estar el temor siempre por ahí de que, no, por no te vayas por este aeropuerto porque pues de ahí salió el que llevaba lo que hizo que el avión explotara. O con esta línea ya no viajes, se perderían muchos empleos, cientos de empleos. Tal vez la línea aérea pues sería la quiera porque pues ya no tendría
pasajeros que quisieran volar con ellas, los pasajeros les iba a dar miedo. Muy bien. Fíjate que es muy bueno a veces compartir y aunque tú creas que para ti es algo común, ¿no? Para mí, siendo de este lado de la computadora, es muy bueno escuchar todas esas experiencias que yo como cliente, como turista, no comprendo cuando veo un aeropuerto. Y soy de esas personas que digo, no, yo voy a llevar el aerosol y me lo voy a esconder por donde pueda, pero va a pasar. Entonces, no comprendemos esa magnitud. Y siento que muchas veces para eso es el conocimiento, para que las personas puedan cambiar su forma de parecer. Entonces, es ahí donde digo, la verdad, eso, a eso vamos. Entonces, mira, ¿qué tipo de errores? Mencionaste tu error de redondeo. Las computadoras representan números con una precisión finita. Finita es que está muy chiquita, lo que introduce pequeños errores a cada operación. Muchas veces puede designar que sí cuando es un no. Dirías tú, esas pocas probabilidades, de hecho la probabilidad siempre de algo, yo siempre lo digo, lo manejo así, la probabilidad es de 0 a 1, no hay más. 0.010, 0.020, 0.3, 0.4, 0.9. No existe el uno cerrado. Las máquinas lo dan, pero es porque redondea. Entonces, solo imagínate que tengo 0.59, la máquina me lo declina. Lo piensa mucho, pero lo declina porque no está en el 6. ¿Va? Entonces, error de truncamiento ocurre cuando se reemplaza un proceso continuo como una función con un proceso discreto como una suma finita de términos. Error inherente proviene de los aproximaciones o datos de entrada. Date cuenta que todos ellos tienen con el intervalo, que es lo que vamos a ver, que es uno de los temas que estamos platicando. El intervalo para esto va a funcionar. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener un número finito de 0 a 0.9. Y si no nos damos cuenta, hay 0.900 millones, 353 mil, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ponemos 0.9. La máquina lo ve bien y lo sube. Es ahí donde yo dije siempre lo que te comentaba. La probabilidad para mí, en probabilidad siempre es de 0 a 1. O se puede o no se puede. Aquí no hay tibios. Sí y no. Ese es uno de los conceptos. Entonces, aquí eso lo quiero hacer ver. En esta materia no solamente vamos a ver problemas matemáticos, soluciones, sí van a ver, pero no solamente vamos a ver eso. Vamos a ver la importancia en el día a día de nosotros, o vimos los tipos de errores, cuáles son las aplicaciones de esos sistemas en tu trabajo, cómo se solucionan las ecuaciones algebraicas, eso ya lo tenían de haber visto, lo vamos a tomar como punto de apoyo. Vimos lo que es otros métodos y sus aplicaciones, queda pendiente, por ejemplo,